Bueno, buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de SARS-CoV-2 o COVID-19, también conocido como el coronavirus. Yo soy Tomás Mestre y mi compañero Víctor Figueroa somos internos institucionales. Entonces, principalmente nos basamos en el consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2, los anexos instructivos del Instituto Nacional de Salud, la revista Nature y pues, la campaña de Surviving Sepsis, específicamente que hablan específicamente del manejo del cuidado crítico en el paciente con coronavirus. Entonces, el coronavirus es una patología causada por la infección por el SARS-CoV-2 o también el síndrome respiratorio agudo severo o grave. Fue detectada a finales del 2019 en pacientes expuestos posiblemente a la transmisión alimentaria de animales salvajes en un mercado en Wuhan, China. Pertenece al género beta coronavirus, incluye el SARS-CoV-2 y hace parte de la subfamilia Orthocoronaviridae. El SARS-CoV fue causante de epidemias en 2012 y 2013 en Asia y por fuera del continente, así como el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS-CoV. Entonces, el hospedero natural de la mayoría de los coronavirus es el murciélago y como podemos ver en estas imágenes, por ejemplo, en el NL63, 229E. Sin embargo, también vamos a tener huéspedes intermedios que son generalmente mamíferos, como podemos ver las alpacas o el ganado vacuno. Para el caso del SARS-CoV-2, estos pequeños mamíferos, también conocidos como pangolines. Y pues lo importante en esta diapositiva es que veamos que el color de las flechas nos va a decir en qué casos pueden causar infección potencialmente grave en los humanos. Entonces, pues como vemos acá, el SARS y el MERS tienen un alto riesgo. El desarrollo de la pandemia pues, comenzó en 2019, el 8 de diciembre. Se detectaron 41 pacientes con sintomatología respiratoria que tuvieron contacto en común con el mercado en Wuhan. El 31 de diciembre se diagnosticaron 27 casos de neumonía sin etiología aparente que se pudo establecer en este momento. Y fue hasta el 7 de enero ya en 2020 cuando se llevó a cabo el primer aislamiento del SARS-CoV-2 como tal. En 2011, la OMS declaró la pandemia por la alta distribución de enfermedad que se había evidenciado hasta ese momento, y fue hasta el 25 de febrero que el primer caso llegó a Latinoamérica, específicamente a Sao Paulo. El 6 de marzo llegó el virus a nuestro país, el primer caso se dio en Bogotá, en una paciente que fue procedente de Italia. Entonces, hoy, ¿cómo estamos? Eh, Aquí me corrigen que pues quedó mal, me disculpan, quedó mal, es del 16 de abril, son cifras del día de hoy. Llevamos 3.233 casos confirmados en Colombia con 144 muertes y 550 recuperados. Pues aproximadamente el 50% de los casos se siguen concentrando en Bogotá y ya en el mundo hay más de 2 millones de casos confirmados con 136.000 muertes. Entonces, pues las fases por las que ya hemos pasado aquí en Colombia ha sido la de preparación, en la cual pues terminó el 6 de abril, en donde pues, se preparó el país para recibir todos esos casos procedentes de zonas de alto nivel de contagio. Posteriormente pasó a la fase de contención, en donde se identificaron los infectados y se trató de hacer un contenimiento de los mismos o una contención mediante aislamiento y control, medidas de higiene y restricción de viajeros, cierre de aeropuertos y demás vías de ingreso al país. Actualmente estamos en la fase de mitigación, o de contagio comunitario desde el 31 de marzo, en donde ya se considera que hay evidencia de infección autóctona sin nexo epidemiológico. Y posteriormente pasaremos a una fase de transmisión sostenida, en donde va a ser clave el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos para estos niveles de contagio que se van a mantener estables. Actualmente, pues como sabemos, no hay vacuna y no hay tratamiento específico para la infección por coronavirus. Por tal motivo, las medidas que han demostrado tener más utilidad en este caso es el aislamiento, la cuarentena, el distanciamiento social y las medidas de contención comunitaria. Pues por eso mismo estamos regidos hoy en el aislamiento preventivo obligatorio, o también llamada cuarentena nacional, en la cual el del decreto 531-2020 se prolongó hasta el 27 de abril.
Entonces, ya entrando en materia, el coronavirus es un virus de 120 a 100, que mide de 120 a 160 nanómetros. Su característica es que en sus proyecciones externas se ven como una corona solar por la proteína S que tiene como forma de palo de golf, como la describen. Tiene una RNA de cadena única en sentido positivo, que va a ser muy importante para determinar su virulencia y pues tiene una envoltura de bicapa lipídica. Ya específicamente hablando de las proteínas, las más importantes son las cuatro. Son estas cuatro. La proteína S, las que les estaba hablando, o Spike, eh, es una proteína que va a garantizar una unión al receptor y una fusión de las membranas. Es esta que podemos aquí ver en color morado. La proteína M es una proteína de la membrana de glicoproteína y su función es garantizar el adecuado ensamblaje del COVID en el compartimiento intermedio entre el retículo de Golgi, el retículo endoplasmático y el Golgi, en donde pues tiene una base importante en su formación de nuevos viriones. La, la proteína E o de envoltura pequeña es la encargada pues, de la maduración y la gemación del virus y tiene unas características de viroporina que le va a permitir generar canales iónicos para favorecer el ambiente en el cual se desarrolla y ocurre pues, todo su metabolismo y replicación. Finalmente, la proteína N, que es la de ensamblaje, es encargada de proteger el RNA y del ensamblaje del mismo, así como de formar la cápsula de los viriones. Bueno, en esta proteína S es a la cual actualmente están apuntando todas las medidas o los estudios para el desarrollo de vacunas. Entonces, ya hablando del ciclo de vida específicamente del virus, vamos a ver que la proteína S es la que se va a unir al receptor de angiotensina 2 que está en la membrana celular. Sin embargo, esta proteína, esta proteasa, la TMPRSS2 o la proteasa de serina, es la encargada de activarse y clivar el receptor de angiotensina 2 para permitir que este virus pueda entrar ya a nivel citoplasmático o a la célula. Listo, entonces aquí ya vemos cuando entra a la célula específicamente el virus, va a entrar pues por una endocitosis y realiza su traducción, como hemos visto que es un RNA de cadena simple, de 5' a 3', porque la cadena es positiva. Entonces, a partir de esto, pues va a comenzar su traducción de cuatro proteínas principales, van a pasar a ensamblarlas para lograr posteriormente que se formen nuevos viriones. Este es el espacio intermedio que les contaba entre el aparato de Golgi. Y aquí se va a ensamblar un nuevo virus que posteriormente va a salir por exocitosis. eh, y pues posterior a la salida del virus hay dos escenarios. Puede haber apoptosis a nivel celular o puede que no haya apoptosis y la célula permanezca con las características que ya tenía. Sin embargo, también el virus puede dejar proteínas en la superficie de la membrana celular y esto va a aumentar la severidad de la expresión clínica en algunos pacientes porque va a aumentar la respuesta inflamatoria o la sobrerespuesta inflamatoria característica en estos pacientes. Entonces, pues hablando de la fisiopatología específicamente, ya cuando el virus entra a nuestro organismo, va a ser llevado por las células presentadoras de antígenos a nivel de los ganglios y pues van esas células presentadoras, procesan los epítopes, van los ganglios a hacer una presentación antigénica a los linfocitos T. Entonces, pues ya a partir de acá hay un aumento de la expresión gracias a los linfocitos T de los receptores Toll-like y va a haber una regulación a la alta de todas las citoquinas proinflamatorias, lo que va a favorecer este estado proinflamatorio y quimiotáctico, donde se van a llamar específicamente interleuquinas, que en este caso de especial relevancia, la interleuquina 6, la interleuquina 8, el TNF-alfa, la interleuquina B1, y ya con toda esta cascada inflamatoria en proceso va a aumentar la producción de moco, va a haber un colapso y un daño alveolar difuso y se va a empezar a presentar a nivel alveolar esa membrana hialina que es característica en la presentación de esta enfermedad, como pueden ver aquí en las flechitas, donde lo marca. Y
pues como sabemos, va a empezar la producción de IgM, IgG al quinto al décimo día. Esto va a tener especial importancia a la hora del diagnóstico, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, cuando pues digamos que esta es la parte que está en común entre todos. Cuando el factor cuando el huésped tiene factores de riesgo, que sea mayor de 65 años o que tenga comorbilidades, especialmente diabetes mellitus o cardiopatías, va a haber un tropismo específico por migración a otros órganos que posean receptores de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina 2, específicamente el riñón, el corazón, el intestino, y esto nos lleva a las complicaciones que se han visto más asociadas a la infección por coronavirus, que son la falla renal aguda o la lesión renal aguda y las lesiones a nivel miocárdicas. Por su tropismo a intestino también pues se ha hablado mucho ahora de la sintomatología gastrointestinal y de la potencial transmisión a través de la vía fecal oral. Pues estas complicaciones, la más común es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, pero también pues, hay shock séptico, acidosis metabólica que es de difícil manejo, disfunción en los mecanismos de coagulación y falla multiorgánica que finalmente pues, llevan a desenlaces que no esperamos en los pacientes. Entonces, en esta gráfica podemos observar las distintas fases que presenta la infección por coronavirus. Cada una dura aproximadamente una semana. Como vemos acá, la carga viral, pues esta compara la severidad de la enfermedad con el tiempo. Entonces dura una semana y la carga viral la primera semana es mucho mayor que en el resto de la enfermedad. Entonces, pues esto nos explica por qué los antivirales son tan efectivos al comienzo de la enfermedad cuando todavía esa carga viral está alta. Entonces hay que darlos pronto. A partir de los 7 a los 10 días es cuando ya aparece una neumonía viral, lo que ocasiona un síndrome de respuesta inflamatoria masiva y lo que causa, que como vemos ya comienza toda esta respuesta inflamatoria y lo ocasiona el síndrome de estrés respiratorio. Luego, pues lo importante es identificar a los pacientes que van a presentar este síndrome de estrés respiratorio para prevenir las potenciales comorbilidades. A nivel de transmisión, pues el principal mecanismo es por secreciones respiratorias, se llama persona a persona, y por gotas que van más allá de 2 metros o también cuando se almacenan en superficies. Y es importante tener en cuenta que la transmisión de persona presintomática es posible, así como en persona que ya haya sido tratada y se considere curada. La transmisión, como les contaba, de fecal oral también está en estudio y se ha mostrado que sí hay esta infección y la transmisión vertical todavía permanece en estudio, hasta ahora no se ha demostrado. Entonces aquí solo es para evidenciar cómo sobreviven las superficies y en aerosoles el virus. Entonces pues hasta alrededor de 3 horas alcanza a sobrevivir en aerosoles. Sin embargo, pues en las superficies, en el plástico y en el acero inoxidable se ha mostrado que tiene un poco más de supervivencia en comparación con el cobre o con el resto de superficies. Entonces ya hablando pues específicamente de las definiciones operativas de caso, vamos a ver lo que nos propone el consenso colombiano y en su versión actualizada del 12 de abril. Entonces vamos a definir como contacto estrecho de un caso probable confirmado la persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso confirmado, y esto puede ocurrir en cualquier escenario mientras cuida, viva o visite o comparta un área de espera especial con el paciente. También cuando una persona tenga contacto directo sin protección con las secreciones infecciosas. También para los trabajadores de la salud en ámbito hospitalario que tengan contacto con un caso probable confirmado o con secreciones infecciosas sin los elementos de protección que sean pertinentes, y la persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se sienta a distancia de 2 asientos o menos en cualquier dirección con un caso de SARS-CoV-2. Un caso sospechoso, entonces para este caso lo dividimos en sintomático o asintomático. Los casos sintomáticos es que presente 2 o más de los que están acá, todos dificultad respiratoria, inofagia, fatiga o inamia, presencia o no de fiebre y síntomas gastrointestinales. Esto no la actualización de las guías, que antes no se tenía en cuenta, pero en los estudios se ha visto que se pueden presentar hasta anterior
a los síntomas respiratorios. Esto tiene que estar asociado a imágenes pulmonares con virus merilado periférico, con consolidaciones en ambos pulmones o empeoramiento de la sintomatología respiratoria o persistencia después del octavo día. Y en personas asintomáticas es un caso sospechoso que cuando ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado en los últimos 14 días. Entonces, pues hablando de la sintomatología gastrointestinal, rápidamente podemos ver en este estudio cómo encontraron una alta correlación con la sintomatología, especialmente con la diarrea. En un estudio hasta el 42% tuvo sintomatología, pues tuvo diarrea. Y esto, pues, a que nos va a apuntar que debemos disminuir el tiempo en pacientes que sean admitidos en urgencias, porque estos que comenzaron así se demoraron más y tuvieron peor pronóstico. Y como les contaba, hasta el 3.4 tuvieron sintomatología gastrointestinal previa a la respiratoria. En el 29% de estos pacientes hubo hallazgos de RNA en las heces, lo que pues soporta la teoría de la transmisión fecal oral. El caso probable lo vamos a definir como un paciente con un cuadro clínico sospechoso que tenga una prueba positiva, pero que sea rápida, o una PCR no concluyente, y ya vamos a ver pues, más adelante en el diagnóstico por qué. Y el caso confirmado es una persona sintomática con un cuadro clínico sospechoso de un resultado positivo en alguna de las pruebas moleculares o genómicas específicamente que detectan el SARS-CoV-2. Y en estos pacientes, pues lo importante es determinar cuáles pueden seguir su manejo en casa y cuáles requieren o detectar los pacientes que requieren un manejo más avanzado en los hospitales. Adicionalmente, la guía pues, nos propone, pues, siguiendo este orden de ideas, cómo es en esa atención prehospitalaria para determinar a cuáles pacientes yo debo decirles que se queden en la casa o a los pacientes que yo me doy cuenta que están sintomáticos y que requieran con síntomas moderados o leves y que requieran admisión dentro de una red de atención de complejidad. Es importante ver que estos pacientes requieren una revaloración diaria para evitar que lleguen ya a los estados graves en los cuales pues lleguen a un hospital muy descompensados. Entonces, en la evaluación inicial, el 15% de los pacientes que cursaron con enfermedades severas se encontraron los siguientes parámetros al ingreso al hospital, que fueron disnea, una frecuencia respiratoria mayor a 30, saturando menor de 93, una PAFI menor de 300 o infiltraciones pulmonares en más del 50% del campo pulmonar. Y el 6.1 de estos pacientes tuvieron una evolución crítica de los desenlaces que vemos ahí. Entonces, pues del total de los pacientes que llegaron, el 81% presentaron una enfermedad no complicada, el 14% una enfermedad grave que requirió manejo con oxígeno y otros soportes, y un 5% requirieron un tratamiento en UCI con una ventilación mecánica. Entonces, no va a ahondar mucho en los factores de riesgo para mal pronóstico, pero es para que los tengamos en cuenta también. Cuáles pacientes debemos ponerle más atención y debemos estar más pendientes. Lo último pues, que se incluyó fue la fiebre al ingreso, que se mostró que era directamente proporcional al factor de mal pronóstico, entre más fiebre pues, estuviera el paciente. Entonces, pues como les decía, la fiebre se encontró con una alta conexión con el cuadro del paciente y el desenlace. Sin embargo, un 10% ahora no presentan fiebre, pero pues su utilidad biobiológica sigue vigente, por lo cual sigue dentro de los criterios. También unos hallazgos importantes son la disgeusia y la anosmia, que se ha reportado como frecuente, y pues en algunos casos es la sintomatología con la cual debutan estos pacientes. Los paraclínicos, pues estos son los que debemos solicitar el ingreso de nuestros pacientes. Vamos a ver más adelante cuáles son los valores a tener en cuenta para el pronóstico de los mismos. Y posterior a esto, pues vamos a clasificar clínicamente a estos pacientes según la gravedad. Entonces, la primera es la enfermedad no complicada, en donde los pacientes van a tener sintomatología local y síntomas inespecíficos. Ya en la neumonía leve, pues se debe confirmar con una radiografía de tórax y no debe tener signos de gravedad, saturando al ambiente más de 93%. Y recordar la clasificación de CURB 65 para determinar si el paciente requiere una hospitalización como con una neumonía normal. La neumonía grave ya es cuando hay sospecha de infección respiratoria grave con falla de un órgano, saturación menor a 90 o aumento o taquipnea, más de 30 respiraciones por minuto. Ya en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, los hallazgos que vamos a encontrar, aparte pues, de los clínicos, son infiltrados bilaterales y déficit de oxigenación,
como vemos ahí, pues ya cuando es de moderado o grave. En sepsis, lo vamos a clasificar cuando ya tiene disfunción orgánica, un cambio en el SOFA más de 2 puntos, o en el Quick SOFA de 2. Y la insuficiencia orgánica con cualquiera de las alteraciones que se muestran a continuación. Finalmente, la más grave es el shock séptico, en donde esos pacientes pues, presentan hipotensión arterial que persiste tras volumen de resucitación, que requieren vasopresores para mantener la medida por encima de 65 y que tengan una hiperlactatemia en ausencia de hipovolemia. Las complicaciones de estos pacientes, eh, los pacientes pues, que vamos a ver en urgencias del 3.4, la más común es el 3.4%, el síndrome de dificultad respiratoria. Y en los pacientes críticos es importante que tengamos en cuenta varias cosas. El 20% va a presentar neumonía asociada a la ventilación mecánica, el 19% del SDRA, la falla renal aguda, la disfunción de daño miocárdico y de alteraciones neurológicas. Entonces, la recomendación acá es hacer una búsqueda activa en su orden de aparición, especialmente con las últimas 4, porque en este orden es que se van apareciendo y en el orden en que debemos ir tratando para evitar la progresión de la enfermedad. Listo. Con respecto ya al diagnóstico, entonces es importante tanto las pruebas diagnósticas como el juicio clínico, siendo el juicio clínico el que nos va a predominar en de estas dos cosas. Entonces, ya ahorita vamos a profundizar en eso. Con respecto a las pruebas diagnósticas, lo vamos a dividir en 3 grandes grupos. Entonces, las imágenes diagnósticas como la radiografía y el TACAR de tórax, los marcadores de compromiso sistémico y los estudios que nos van a determinar la presencia o no del virus. Dentro de esos, pues vamos a tener la prueba en tiempo real de PCR y las pruebas serológicas como IgM e IgG. Entonces, ante un paciente que tenemos como un caso sospechoso, entonces es importante en este orden numérico la PCR en tiempo real, entonces en que nos va a ayudar a detectar la secuencia del ARN del virus. Ya vamos a profundizar en eso de cómo se toma esta muestra. Los estudios serológicos nos van a ayudar es cuando el paciente lleva más o menos 2 semanas de evolución de la enfermedad y en casos en el que hay aún sospecha clínica, una sospecha alta de clínica de una infección por SARS-CoV-2, con una prueba de PCR negativo uno se puede apoyar con las pruebas serológicas. Las pruebas de secuenciación viral realmente solamente se utiliza para determinar si hay cambios en la secuencia del genoma del virus. Y finalmente, pues los cultivos virales no están recomendados. Entonces, con respecto a la PCR en tiempo real, se ha demostrado que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 99%, por lo que en los casos en el que si el paciente presenta una prueba positiva, ya con esto es más que suficiente para confirmar que el paciente esté cursando con la enfermedad, mientras que si el paciente tiene una alta sospecha clínica con una prueba negativa, uno puede confirmar ya sea con pruebas serológicas o repitiendo esta prueba. Entonces, ¿qué es importante? El sitio en el que vamos a tomar la PCR en tiempo real. Entonces, puede ser una muestra de la vía aérea superior o de la vía aérea inferior, siendo la vía aérea superior ya sea un hisopado nasofaringio u orofaringio, y las pruebas de vía aérea inferior, un hisopado del hipofaringio, una prueba de aspiración traqueal o una broncoscopia o lavado broncoalveolar. Se ha demostrado que al obtener una muestra de la vía inferior, el virus o la prueba sale positiva ¿en qué? Sale positiva en mayor cantidad de casos, pero además se ha demostrado que según el tiempo de evolución, esta prueba va a ir disminuyendo significativamente. Que se ha demostrado que a partir del día 10, desde el inicio de la sintomatología, el paciente, estas pruebas se van negativizando. Entonces, por ende, nos vamos también a guiar con las pruebas serológicas.
Entonces, como podemos ver aquí en la gráfica, la prueba PCR se empieza a positivizar desde más o menos el día 2, 3, desde el inicio de la sintomatología, y aproximadamente en el día 10 ya empieza a disminuirse y a salir negativo. ¿Qué se ha observado? Que las pruebas de IgM empiezan a salir positivas desde el día 10, desde el día 7, perdón, y las pruebas de IgM a partir del día 10. Cuando uno va a solicitar las pruebas serológicas, se recomienda que sean en conjunto tanto IgM como IgG, y que a partir del día 10 tiene la prueba de serológica ha reportado tener una mayor sensibilidad versus la PCR, versus un 80%, un 80-81% sale positivo versus un 64% con una prueba de PCR. Según el último consenso colombiano, se recomienda que a partir del día 14 ya no se utilicen las pruebas de PCR, sino que se utilizan las pruebas serológicas. Si uno toma la prueba entre el día 10 y 14, se recomienda tomar igualmente la prueba PCR, preferiblemente la vía aérea inferior, y si este sale negativo y tenemos una sospecha alta, se toma una prueba serológica entre 48 a 72 horas desde que se tomó la primera prueba. Lo más importante es el juicio clínico. Entonces, el juicio clínico nos va a determinar si nosotros aún así, si aún así sospechamos de la enfermedad, es necesario tomar o no una prueba, ya sea de PCR o una prueba serológica. Cuando se recomienda dentro de 48 a 72 horas después de la primera prueba. Aquí en esta gráfica podemos observar, es un resumen de lo que acabé de mencionar, según la sintomatología clínica del paciente y las pruebas en el que se pueden ir tomando y cuando se van positivizando. Entonces podemos ver aquí en el cuadro azul, tenemos las pruebas de PCR en tiempo real, y aquí a mitad tenemos las pruebas de IgM e IgG. Y ya. ¿Qué vamos a hacer con un paciente asintomático? Entonces vamos a tener dos condiciones, ya sea un paciente como tal o un personal de la salud. Entonces se recomienda que cuando un paciente tuvo un contacto estrecho con un caso sospechoso, un caso confirmado, en el cual se le hizo un aislamiento a esa persona entró en cuarentena, se recomienda tomar una prueba de IgM e IgG 14 días después, o sea, cuando termina ese aislamiento, a menos de que el paciente empiece a presentar sintomatología respiratoria. Eso solamente es para paciente asintomático. Al igual que un personal de la salud. En el caso del personal de la salud, se recomienda aislar al médico en el que tuvo un contacto estrecho con un caso sospechoso confirmado, en el cual no se tomaron las medidas de protección o que haya utilizado los elementos de protección personal en el momento de la evaluación del paciente. Con respecto a los estudios de extensión, el último consenso no recomienda utilizarlos en los pacientes que no presenten ningún factor de riesgo, que no tengan alteración de los signos vitales, ni que presente desaturación. O sea, el paciente que se puede mandar para la casa, no es recomendado tomar estos estudios de extensión. Dentro de estos, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir un cuadro hemático, vamos a pedir un LDH, una PCR, un dímero D y bilirrubinas, transaminasas y azoados. Entonces, estos exámenes se piden porque si hay alguno de estos parámetros alterados, es un factor de mal pronóstico para el paciente. ¿Cuáles son? Entonces, dentro del cuadro hemático vamos a mirar los linfocitos, en donde la linfopenia por debajo de 1000 se considera un factor de mal pronóstico, en el que se ha observado que aún más si está por debajo de 700, la mortalidad aumenta exponencialmente en estos pacientes. La neutrofilia por encima de 10.000 absolutos, un LDH elevado por encima de 350, una PCR por encima de 10, un dímero D por encima de 1 y una alteración ya sea en las bilirrubinas, transaminasas, azoados o troponinas. ¿Qué se ha observado? Que, por ejemplo, una PCR
en el que está por encima de 30 miligramos sobre decilitro, es un indicador o un factor en el que nos va a indicar que seguramente el paciente nos va a requerir la unidad de cuidado intensivo más adelante. Entonces, adicionalmente, pues es importante tomarle la saturación al paciente. Vamos a observar que el requerimiento de oxígeno tiene un estrecho o tiene una relación directamente proporcional con la gravedad. Entre más requerimiento y más desaturado esté el paciente, más grave estará dicho paciente. Entonces, se recomienda hacer una prueba de gasometría, unas gases arteriales, para hacer el seguimiento de estos pacientes, adicionalmente, pues para seguir el equilibrio ácido-base. El uso de procalcitonina no está recomendado, ya que se ha observado que tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad para confirmar si el paciente tiene una coinfección bacteriana. Y finalmente, los pacientes que ya como Tomás explicó, según la clasificación clínica, si ya está cursando con un síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis o shock séptico, se recomienda hacer una toma de hemocultivos. Con respecto a las imágenes diagnósticas, pues las imágenes diagnósticas no están dentro de la primera línea para el diagnóstico del paciente con SARS-CoV-2, sino que nos ayuda a confirmar si el paciente está cursando con alguna neumonía o si solamente presenta síntomas respiratorios altos. Entonces, dentro de la primera línea, vamos a utilizar la radiografía de tórax. Sí, sí que primero la radiografía de tórax se recomienda que sea portátil y luego, de acuerdo a los hallazgos de la radiografía, entonces vamos a mirar a ver si el paciente va a requerir un TAC de tórax. Entonces, las indicaciones para que el paciente se le tome una radiografía, un TAC de tórax, entonces porque presenta alguna presentación severa de la enfermedad, en el que todavía se le sospecha neumonía viral, ya que en la radiografía de tórax no es tan sensible para diagnosticar dicha neumonía, y pacientes que tienen una radiografía de tórax normal y quieren descartar algún diagnóstico alterno. ¿Cuáles son los hallazgos dentro de la radiografía o TAC de tórax? Principalmente son las opacidades parenquimatosas, ya sea un patrón de vidrio esmerilado o una consolidación, en el que se va a tener una distribución más que todo periférica y principalmente en las bases pulmonares. Como dije anteriormente, el TAC de tórax es más sensible para observar estas alteraciones, mientras que en la radiografía tiene una especificidad más o menos del 50%. Con respecto a las pruebas diagnósticas invasivas, pues tenemos dos, la broncoscopia y el lavado broncoalveolar. Realmente estas pruebas no están recomendados de rutina. Lo que vamos a hacer es que la broncoscopia lo vamos a dejar cuando las pruebas son inconclusas, aún así teniendo una sospecha muy alta de la enfermedad y teniendo unas pruebas PCR negativas y que no se le pueden tomar la serología, y el lavado broncoalveolar solamente en los pacientes que están con ventilación mecánica. Con respecto al tratamiento, pues nuestra primera línea consiste en utilizar hidroxicloroquina o cloroquina. Se ha observado que el uso de estos medicamentos lo que van a hacer es disminuir la sintomatología y una resolución o mejoría de la placa de tórax dentro de los 5 días posterior al inicio del manejo antiviral. Entonces, por lo que se recomienda una dosis inicial de 400 miligramos vía oral cada 12 horas por el primer día, y a partir del segundo al quinto día, 200 miligramos cada 12 horas. Se ha observado que esta dosis, comparado con una dosis de cloroquina de 500 miligramos cada 12 horas, son equiparables y tienen el mismo resultado. ¿Cuál es la ventaja de la hidroxicloroquina? Que tiene un perfil de seguridad mayor versus la cloroquina. El uso de tratamiento va de 5 a 10 días dependiendo de la severidad del caso.
Dicen que en casos, en síntomas con neumonía leve o neumonía grave, y que para el quinto día ya hay resolución del cuadro o mejoría del cuadro, se puede suspender. En los casos graves en el que el paciente no responde, se puede alargar hasta 10 días. ¿Cuál es el efecto adverso más común? Es la prolongación del QT. Entonces tenemos aquí una tabla en la que nos va a ayudar a medir y mirar si el paciente tiene bajo, intermedio o alto riesgo de tener una prolongación del QT. Esto, si tiene un puntaje por debajo de 7, se considera bajo, entre 7 a 10 intermedio y más de 11 puntos, una probabilidad alta. ¿Qué nos va a decir? Que si el paciente tiene una probabilidad alta, no se recomienda el uso de estos antivirales, y llegado al caso en el que se vaya a utilizar, se recomienda tomar un electrocardiograma cada día para evaluar el QT. El otro medicamento es el lopinavir ritonavir. No demostró una disminución en el tiempo de evolución del paciente, pero sí demostró casi una disminución en la mortalidad en el 6% de estos casos. Su dosis es de 400 miligramos, 400 y 100 miligramos cada 12 horas por 7 a 14 días. ¿Qué otros medicamentos tenemos? Tenemos el uso de corticoides. Los corticoides funcionan en los pacientes que tienen síndrome de dificultad respiratoria aguda, de ahí en adelante, ya sea también con sepsis o en shock séptico. Se observó que hay una reducción de la mortalidad hasta por debajo de un 46% versus un 61% en el grupo de control. La citromicina se puede hacer una terapia combinada con la hidroxicloroquina, con la cloroquina. ¿Cuál es el problema en el cual no se recomienda, sino que lo dejan a criterio médico? Es que todavía no tenemos un sustento suficiente o un apoyo en los estudios suficiente para apoyar el uso de este antibiótico. Pero sí se ha observado que cuando se utiliza conjunto con la cloroquina o hidroxicloroquina, el paciente resuelve la sintomatología y hay una mejoría aún más de los hallazgos imagenológicos versus la monoterapia con cloroquina o hidroxicloroquina. Entonces, ¿qué va a variar en la elección del manejo? Dependiendo de la clasificación que tenga el paciente. Pacientes que tengan una enfermedad no complicada o neumonía leve, se hace más que todo un manejo sintomático. Pacientes con neumonía leve se recomienda tenerlo en vigilancia, reevaluarlo dentro de 48 a 72 horas para ver cómo sigue el paciente. Pacientes ya con neumonía grave en adelante, entonces ya utilizamos el manejo dual de hidroxicloroquina o cloroquina más ritonavir, liponavir. Entonces, siempre se recomienda el uso de ambos medicamentos. Si el paciente presenta inicios de falla ventilatoria, entonces se recomienda la protección de la vía aérea, por lo que tenemos que mirar los criterios para intubación orotraqueal. Ya pacientes con sepsis o con shock séptico, entonces se utiliza el mismo manejo antiviral, le vamos a hacer la protección ventilatoria y vamos a iniciarle antibiótico terapia. Ya que es importante tomarle los hemocultivos, puede ser que el paciente además tenga una coinfección bacteriana, por lo que hasta que no se descarte que el paciente no tenga una infección bacteriana, tiene que continuar con el manejo antibiótico. Para los pacientes con shock séptico, pues además es importante iniciar el soporte vasopresor o inotrópico. Con respecto al soporte respiratorio, pues entonces, ¿cuándo le vamos a hacer la intubación orotraqueal al paciente? Primero, se recomienda siempre la ventilación mecánica invasiva versus la no invasiva. La no invasiva no tuvo buenos resultados como en máscaras de no reinhalación, por lo que siempre vamos a intubar al paciente. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pacientes que tengan disnea moderada a severa, una taquipnea mayor a 330 respiraciones por minuto y una alteración en los gases arteriales en una PAFI por debajo de 200 y un pH por debajo de 7,35 con una PCO2 elevada. Que se ha observado que pacientes que tengan una saturación por encima de 96% aumentó la mortalidad. Por ende, se recomienda tener la saturación entre 93 y 96%. Y se ha observado que mantener al paciente de prono durante la ventilación mecánica entre 12 a 16 horas por día mejoró la respuesta, ya que hay una mejor distribución como más homogénea de esta ventilación y que puede llegar a todo el campo pulmonar.
Con respecto a los líquidos y soporte vasopresor, pues ahí estamos hablando de este paciente que está con shock séptico. Entonces, el surviving sepsis actualizado para el SARS-CoV-2 no cambió con respecto a pacientes que presentan cualquier otro, que presentan shock séptico por cualquier otra causa. Seguimos recomendando el uso de líquidos cristaloides sobre coloides. La albúmina tampoco se recomienda, tiene la misma respuesta versus los cristaloides y es más caro, más difícil de obtener, por lo que nos mantenemos con los cristaloides. Con respecto al soporte vasopresor, pues tenemos la norepinefrina. Entonces tenemos como la norepinefrina como nuestra primera línea, seguido por la vasopresina. No se recomienda el uso ni de dopamina ni como de primera línea, ya que aumenta el riesgo de arritmias. Y las metas para estos pacientes es para tener una tensión arterial media entre 60 y 65 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque se observó que al tener una meta más alta o más estricta, no mejoró dentro de 28 días la evolución del paciente. El paciente se mantenía igual, tenía la misma respuesta, pero el riesgo de arritmias y efectos secundarios por el uso de soporte vasopresor sí era más alto. Con lo cual, entre 60 y 65 es nuestra meta. Con respecto a la anticoagulación, pues como cualquier paciente hospitalizado, se recomienda iniciarle la tromboprofilaxis al paciente. En pacientes que hay que descartarle si presenta alguna coagulopatía, pues por eso le pedimos el dímero D. Hay que descartar que no esté cursando adicionalmente con algún TEP o algo por el estilo. Y tenemos esta tabla aquí a la derecha que nos muestra unos criterios para determinar si el paciente tiene una coagulopatía inducida por sepsis, en el cual vamos a mirar el PT y el INR, las plaquetas y el SOFA. Con respecto a la terapia física y respiratoria, entonces se observó que el desacondicionamiento físico del paciente empeoraba el estado, la recuperación del paciente era más lento, por lo cual una vez de que el paciente ya no tenga soporte ventilatorio o algo por el estilo, permitir que el paciente empiece a deambular, empiece a movilizarse y la caminada se ha observado que mejora el estado del paciente a largo plazo. El inicio de la rehabilitación pulmonar una vez de que se retire la ventilación mecánica también se debe hacer lo más pronto posible y tiene mejores resultados. Cuando se considera que el paciente está curado, pues cuando decimos que el paciente está curado, cuando hay una erradicación total del virus, una desaparición del ARN viral en todos los fluidos corporales. Y nosotros podemos decidir mandar al paciente para la casa y ya no requiera mayor hospitalización cuando hay una ausencia de fiebre mayor a 72 horas sin antipiréticos, cuando tenga una mejoría tanto clínica y como paraclínica de los síntomas respiratorios, teniendo una también elevación de la PAFI, que no requiera hospitalización por patologías secundarias y que esté tolerando la vía oral. Entonces ya para ir concluyendo rápidamente vamos a ver el instructivo del Instituto Nacional de Salud, cómo nos propone que debemos hacer el reporte de estos casos para manejar bien la epidemiología a nivel de país. Entonces el objetivo de esto es detectar oportunamente los casos que sean probables, así como caracterizarlos en tiempo, espacio y persona. Además, pues de fortalecer la vigilancia a nivel nacional. Es importante que esto ya tenemos en cuenta que Colombia pasó la fase de mitigación, como hablábamos previamente, pero a la situación de elemento preventivo obligatorio se mantuvieron las definiciones de caso previas que vamos a ver acá rápidamente. Entonces, la definición 1 es cuando hay una infección respiratoria aguda grave inusitada, que se notifica con código 348, y un caso probable es cuando tenga fiebre mayor a 38 y la inusitada y que requiera hospitalización y que cumpla con uno de los tres criterios que se presentan posteriormente. Ya el caso 2 es cuando tiene una infección respiratoria aguda, leve, moderada, con el código 346. En estos casos no requiere una hospitalización y tiene al menos uno de estos síntomas que vemos acá: fiebre mayor a 38, tos, dificultad respiratoria, hemorragia, fatiga y anemia. Y adicionalmente, pues debe cumplir con uno de los criterios que vimos anteriormente y son los mismos. Ya en la definición 3 es una infección respiratoria aguda grave que también requiere hospitalización, pero no cumple con los tres criterios que hablamos a continuación
y estos pacientes pues deben evaluarse con una estrategia de vigilancia basada en las pruebas de laboratorio. Finalmente, la definición número 4 o muerte probable por COVID-19 se registra, se notifica con la misma ficha 348 y todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida pues deben ser como esclarecidas sobre el agente etiológico. El caso asintomático es la definición 5. Estos pacientes pues son cuando tienen contacto estrecho con un caso confirmado y son asintomáticos en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida. Estos casos deben reportarse con el código de las fichas que les estaba mostrando y deben ser reportadas también al Civigila en su página de manera inmediata. Ya para finalizar, entonces nos pareció pertinente terminar con cómo hay que ponerse de manera adecuada los elementos de protección personal y cómo retirarlos de manera adecuada, ya que se ha observado que el mayor porcentaje de contagio de los médicos o el personal de salud en el momento de su infección no es por tener un contacto con el paciente de manera desprotegida, sino que en el momento del retiro de ese elemento de protección se contagian. Entonces, primero, ¿cómo se pone de una manera adecuada? Primero hay que ponerse la bata. La bata debe cubrir pues, todo el torso, desde el cuello hasta las rodillas, que cubra además brazos y muñeca. Y hay que atarlas ya sea en la región dorsal a nivel del cuello y a nivel de la cintura en la parte de atrás. Luego seguimos poniéndonos nuestra máscara o respirador, que nos recomienda que el uso de máscaras, o sea, tapabocas convencional o N95, es mejor que las máscaras respiratorias. Las máscaras respiratorias aún no están recomendados para su uso dentro de estos casos. Si no, debemos continuar usando el tapabocas convencional o N95. Una vez de que se ponga el tapabocas, hay que ajustarlo en la parte nasal, hay que acomodarlo, hay que cubrir nuestro mentón y luego seguimos poniendo nuestras gafas protectoras o las caretas, que pues ahí ya nos va a cubrir tanto la cara, ojos y hay que ajustarlo en la parte de atrás de la cabeza. Finalizamos es poniéndonos los guantes, en donde hay que extenderlas cubriendo hasta la parte de la muñeca de la bata, evitando que tenga un contacto directo con la muñeca, con la piel. Finalmente, entonces, ¿cómo lo vamos a retirar? Primero, lo más importante es retirarnos los guantes. Entonces, se retira el guante de la mano dominante primero. El guante sucio lo vamos a poner, lo vamos a agarrar con nuestra otra mano que tenga el guante. Vamos a poner nuestra mano por debajo del guante hasta la muñeca y lo vamos a retirar cubriendo el guante que esté sostenido con nuestra mano. Seguimos con retirando las gafas protectoras o la careta. Vamos a soltarlo en su parte posterior y hay que lavarlo o desinfectarlo inmediatamente. Terminamos con retirándonos la bata y luego la máscara del respirador. La bata, pues igual hay que soltarla desde la parte de atrás y en el momento que la vamos retirando hay que estar invirtiendo esta bata. Y terminamos doblándola y enrollándola y desechándola. Y ya la máscara o el respirador, entonces se recomienda primero retirar el nudo o la banda inferior, la del cuello, y terminamos retirando de últimas la parte que está unida a nuestra cabeza. Es importante pues no tocar ninguna parte ni de los guantes, ni de las gafas, ni de la bata, ni la máscara que estuvo en contacto con el paciente. Estas partes están contaminadas y por lo cual no debemos tocar ninguna de estas porciones. Una vez de que se haya botado todos estos elementos de protección personal, seguimos con el lavado de manos. Y con esto ya terminamos nuestra presentación. Muchas gracias por todo.